Chicos, muy buenos días. Estamos en un curso, una nueva semana y vamos a iniciar el curso de aritmética. Para la semana pasada hemos trabajado ya los criterios de divisibilidad y el día de hoy vamos a empezar a hacer nuestros ejercicios ya de aplicación, recordando que los criterios de divisibilidad simplemente son herramientas que me van a ayudar a mí a poder saber si un número se puede dividir entre otro. Ya, si un número se puede dividir entre otro. Pero simplemente me va a decir si se puede o no se puede. Simplemente esa es la respuesta o la ayuda que me va a dar estos criterios de divisibilidad. Más no me va a dar el resultado. El resultado no me va a dar. Me va a dar simplemente ya si se puede o no se puede dividir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bien, chicos, comencemos entonces. Vamos a hablar sobre la divisibilidad y en esta parte vamos a hablar sobre la divisibilidad parte 2. Recordando ya de que cuando yo hablo de divisibilidad me va a decir si un número se puede dividir o si no, si un número es divisible. ¿Ya? Si un número es divisible. Es divisible. ¿Sí? Si un número es divisible. O quizás si el número no es divisible o no se puede dividir. ¿Estamos? Cuando es divisible, quiere decir que su residuo es 0. Por ejemplo, aquí 48 entre 8 es 6. ¿Ve? 6 por 8 es 48, ¿verdad? Por lo tanto, aquí mi residuo es 0. Entonces yo puedo decir que el 8 es divisible del 48. Pero si no es así, el número no es divisible, por ejemplo aquí sería, vamos a hablar de 5 nada más, 5 por 9 es 45 y nos sobra 3, ¿ve? Aquí tenemos un residuo diferente al 0. Entonces podemos decir que este número no es divisible entre 48, o 48 no se puede dividir entre 9. Y 48 aquí sí se puede dividir entre 8. O sea, el 48 es divisible entre 8. Aquí el 48 no es divisible entre 9. Entonces, por eso nosotros decimos 48 es divisible por 8. Aquí. Y también, si yo hablo que es divisible, también sería que 48 es múltiplo de 8. Entonces, hay una relación entre divisible y múltiplo. ¿Por qué? Porque cuando a mí me preguntan quizás si es múltiplo o no, yo puedo utilizar algunos criterios de divisibilidad para saber si eso es un múltiplo o no. Entonces hay una gran relación entre múltiplo y divisible también. Por eso yo les digo que el número 48 es divisible por 8, correcto. Pero también puedo decir que 48 es múltiplo de 8. ¿Ya? En ese sentido vamos a tener en cuenta esa primera parte. Chicos, ahora vamos a ver sobre los criterios de divisibilidad que hemos ido trabajando en la clase. Vamos a hablar solo del 2, del 3, del 4, del 5, del 9 y del número 10. ¿Ya? Existen algunos más, por favor, no son los únicos, sino también existe, por ejemplo, los criterios de divisibilidad del 6, criterios de divisibilidad del 7, criterios de divisibilidad del 8, ¿ya? Pero esos criterios de divisibilidad vas a todavía trabajar en la secundaria. Entonces, los principales son los que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dicen los criterios de divisibilidad del número 2? Nos dice que todo número se va a poder dividir entre 2 cuando su última cifra o cuando termina en un número 0 o simplemente termina en una cifra par. Cuando hablo de una cifra par, yo me puedo identificar o puedo decir que puede terminar en 4, en 2, en 6 y en 8. ¿Estamos de acuerdo? Esos son cifra par. 2, 4, 6 y 8. Y son los únicos. Ya no hay otra cifra par. Entonces, vuelvo a repetir. Todo número que se pueda dividir entre 2 va a terminar en 0 o una cifra par. Vamos con el caso de los criterios de divisibilidad del número 3. Me dice que si yo tengo un número, voy a sumar sus cifras. Ya sea 2, ya sean 3 cifras. Y al sumar sus cifras, esto me debe dar un múltiplo de 3. ¿Ya? Es por esa razón que al sumar sus dígitos, yo por ejemplo me tengo que hacer una pregunta. Si ese número que me ha salido, existe algún número multiplicado por 3, ¿ya? Entonces hay que hacer primero una suma y luego hay que preguntarnos si existe un múltiplo de 3 en ese resultado. ¿Ya? Vamos con relación al número 4.
En el caso del número 4, sus dos últimas cifras, ojo, sus dos últimas cifras deben ser ceros. Ojo, estamos hablando ahora sus dos últimas cifras deben ser 0. O simplemente sus dos últimas cifras deben ser divisibles, ¿ya? Divisibles entre 4. ¿Ya? Divisibles entre 4. ¿Qué quiere decir divisibles entre 4? Que se pueden dividir entre 4. Pero solo sus dos últimas cifras. Los demás no van a importar demasiado. Solo sus dos últimas cifras. Vamos con el caso del número 5. Me dice que todo número que se pueda dividir entre 5 va a terminar en un 0 y en un número 5. ¿Ya? En un número 0 y en un número 5. Veamos los criterios de divisibilidad del 9, que es muy parecido al número 3. Es muy parecido, no es igual totalmente. Entonces yo puedo decir que A, por ejemplo, más B más C, o sea, tengo que hacer el mismo procedimiento, sumar sus dígitos y al final hacerme la pregunta si ese número que me resultó es un múltiplo de 9. ¿Ya? Por eso es muy parecido el 3 y el 9. El 3 y el 9 son muy parecidos. Ahora, ¿qué dicen los criterios de divisibilidad del número 10? Los criterios de divisibilidad del número 10 me dicen todo número que termine en un 0 se podrá dividir entre 10. Es el único. Todo número que se puede dividir entre 10 termina en 0. Ya, a ver, observemos alguna observación. Vamos a hacer una observación con respecto a los múltiplos y los divisores, ¿ya? O múltiplo y divisible. Hay una gran relación entre ellos. Por ejemplo, yo puedo decir que 15 es múltiplo de 3. Y también yo puedo hablar de que el 3 se puede dividir entre 15. ¿Ya? Entonces, en tanto los múltiplos y los divisores van a tener una gran relación. Por eso voy a trabajar con múltiplos y divisibles o divisores. ¿Ya? Eso nos va a ayudar los criterios de divisibilidad. Listo, vamos a empezar ahora con los ejercicios, ya utilizando los criterios que ya hemos aprendido. A ver, vamos con el primer problema. Me dice hallar el valor de A. Muy bien. Sí, a ver, aquí tengo un ejercicio y yo tengo que hallar el valor de A y la A es la última cifra. Mira, es la última cifra. Aquí está. ¿Sí? Ahora, entendamos algo y te voy a explicar. A ver, esta rayita que va en la parte superior de este numeral no es un adorno, sino que me da a entender eso. Por ejemplo, cuando yo pongo, vamos a decir, por ejemplo, una rayita, significa que todo este grupo es un solo número. Todos forman un número. Pero ¿qué pasaría si yo no le pongo esa rayita? Si yo no le pongo la rayita, se sobreentiende que 54 está multiplicando con la A. Entonces es importante reconocer si tiene o no tiene esa rayita en la parte superior. Si tiene la rayita, esto me indica que es un solo número. Un solo número. Esto no se está multiplicando nada, solo forman un número. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no tiene la rayita? Si no tiene la rayita, significa que el 54 se está multiplicando con la A. Entonces hay una gran diferencia entre esos dos. ¿Ya? Entonces eso hay que tener muy presente. Volvamos a nuestro ejercicio. Me dice de que yo debo utilizar o debo encontrar el valor de A. El valor de A. ¿Estamos de acuerdo? A ver, primero tengo que darme cuenta qué significa esto. Ya, esto significa, date cuenta, esto ya te había enseñado en la primera parte, que significa el múltiplo de 5. Este circulito significa múltiplo de 5, ¿ya? O también si me dice múltiplo, tú te acuerdas que también es lo mismo de divisor, o sea, múltiplo y divisor es lo mismo. Entonces, nosotros decimos que este numeral, que está aquí, ¿se podrá dividir entre 5? ¿Sí o no? Ya. Entonces, se supone que esta A debe terminar en un número, ¿cierto? Para que sea o se pueda dividir entre 5. En este caso yo tengo dos opciones. Por ejemplo, si yo pongo el 4500, ¿se podrá o no dividir entre 5? Sí se puede. Sí se puede dividir entre 5. ¿Por qué? Porque termina en un 0, ¿ve? Sí se puede dividir. Ya, hay otra alternativa. Hay una segunda alternativa. A la A, ¿qué valor o qué otro valor le puedo poner? Ya no 0, porque formaría el mismo número. Si le pongo 1,
Si le pongo 1 es imposible. Pues, ¿qué me dicen los criterios de divisibilidad del 5? Que todo número, para poder dividirlo entre 5, debe terminar en un 0 o en un número 5. Los dos únicos casos, ¿ve? Entonces, aquí puede ser 0. Entonces, aquí en el segundo puede ser 5, ¿ve? Entonces, tengo dos opciones. Y él también se puede dividir entre 5. ¿Ya? Como en este caso me pide hallar el valor de A, pero no me dices cuál de los dos, entonces mi respuesta tendría dos valores. Entonces yo pongo entonces, A va a tomar dos valores. A va a ser igual a 0 y A va a ser igual también a 5. Va a tomar dos valores. ¿Ya? Va a tomar dos valores. Simplemente el 0 y el 5. Listo, chicos, vamos a ver el segundo problema. Me dice hallar el valor menor de A, o sea, el más pequeñito, pero del valor de A, o sea, el más pequeñito. A ver, aquí tenemos, mira, que todo este número es un múltiplo de 3, o se puede dividir entre 3, ¿ya? Para entenderlo mejor, que todo este número se puede dividir entre 3. Por lo tanto, nosotros utilizamos los criterios de divisibilidad del número 3. ¿Qué me dice? Simplemente tienes que sumar sus valores, ¿ya? Entonces yo sumaría el 7 más la A más el 6, ¿sí? Más el 6. Y esto me debe dar un múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, a este valor de A le vamos a ir poniendo algunos números, que puede ser el 0, que puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. ¿Estamos? Ya, ¿por qué no el 10? Porque solo es una cifra, es un solo dígito, ¿ve? Entonces puede ir solo del 0 al 9. El 10 no puede, porque el 10 sería dos dígitos, ¿ve? Dos dígitos, y no se puede poner dos dígitos, solo es un dígito, ¿ya? Nunca se puede poner dos dígitos. Ahora, entonces empecemos a resolver. A ver, si yo le pongo a la A el 0, sería 7 más 0, 7. 7 más 6, 13. Y me hago la pregunta, ¿existe un número multiplicado por 3 que me dé 13? No, no existe. Entonces, si yo le pongo el 0, no funciona. Ahora, ¿qué pasa si le pongo el 1? 7 más 1 es 8. 8 más 6 me da 14. 14. ¿Hay un número multiplicado por 3 que me dé 14? No, no existe. Entonces, esto tampoco es un número. Veamos el 7. 7 más 2 es 9, ¿cierto? 7, 8, 9, ¿ves? Y 9 más 6 me da 15. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 15? Sí existe. 3 por 5 me da 15. Ahí está. Él sí cumple esa función. Entonces, el primer número será el 2. Veamos otro. 7 más 3 es 10. 10 más 6, 16. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 16? No, no existe. Vamos con el 4. 4 más 7, 11. 11 más 6, 17. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 17? No, no existe. 7 más 5 es 12. 12 más 6, 18. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 18? Sí. 6 por 3, 18. Sí, me da, ¿ve? Si yo le pongo el 5, sí cumple. Veamos el 6. 6 más 7 es 13. 13 más 6, 19. ¿No da? Porque no existe ningún número multiplicado por 3 que me dé 19. Vamos con el 7. 7 más 7, 14. 14 más 6 me da 20. 20. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 20? No, no existe. No existe. A ver, vamos con el 8. 7 más 8 es 15. 15 más 6 es 21. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 21? Sí, 7 por 3, 21. Entonces el 8 sí también se puede. Ahora con el 9. 9 más 7 me da 16. 16 más 6 me da 22. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿existe un número multiplicado por 3 que me dé 22? No, pues. ¿Ve? Y los únicos de este grupo, los únicos que cumplen esas reglas son el 2, el 5 y el 8. Estos tres nada más
cumplen aquí, si yo lo pongo, si yo lo quisiera. Pero ¿qué me pregunta? Hallar el valor menor de A, o sea, el más pequeñito de este grupo. No les puedo poner los tres, porque aquí me dice hallar el menor valor, el valor menor, el más pequeñito. En este caso, yo voy a agarrar el número 2. Y el número 5 y el 8 no. No es que esté mal, simplemente me está pidiendo el valor menor. Por lo tanto, mi número quedaría de esta manera. 7, en vez de A le voy a poner el 2 y el número 6, que va a ser un número que es divisible entre 3. Esto sería la respuesta. Muy bien, vamos a iniciar el ejercicio número 3. Me dice en el ejercicio número 3, chicos, hallar la suma de todos los valores de A. Aquí sí me dice la suma de todos los valores de A. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hallar todos los valores de A. Fíjate, dice que este numeral o este número, aquí hay una incógnita, ¿ve? Aquí hay una incógnita, ahí está la A. Y ese debe ser divisible entre 2. O sea, este número se puede dividir entre 2. Y hay varias alternativas, ¿cierto? Claro, podría ponerle el 0, sí, porque todo número que termine en 0 se puede dividir entre 2. ¿Qué número más podría ponerle en vez de la A? Si le pongo el 1, a ver, ustedes díganme, si le pongo el 1, ¿se podrá dividir entre 2? No, pues, porque mi regla dice, el último número puede ser 0 o cifra par. No me habla de un impar, entonces el 1 no podría ser. Entonces el 2 sí, ¿ve? Porque termina en una cifra par, ¿ve? Si le pongo el 4, por supuesto, porque también es una cifra par. ¿Quién más le pondría? El 6, también, ¿ve? También porque es una cifra par. Y finalmente el 8. El 8 también le pondría, ¿ve? Entonces hay 0, 2, 4, 6 y 8. Son los únicos valores que puedo o que pueden ir en este espacio, ¿ya? En este espacio pueden ir el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Hay varias alternativas, ¿verdad? Hay varias, claro. Pero ¿qué me dice en el problema? Me dice hallar la suma de todos los valores de A. O sea, los valores de A pueden ser estos, cualquiera de ellos. Pero me está pidiendo la suma. Entonces simplemente aquí sumaría, ¿no? 2, el 0 ya no, porque se supone que es un número neutral y no voy a poder sumar nada. Entonces aquí me saldría 20, que esto sería el resultado, ¿ya? Muy bien, así simplemente hemos resuelto el ejercicio. Listo, chicos, ahora nuestro siguiente ejercicio nos dice completar con el menor dígito posible para que el número sea divisible. Por ejemplo, aquí me dice estos dos valores deben ser divisibles por 3. O sea, se deben dividir entre 3. Para eso, vamos a tener que sumar sus dígitos. Y luego completar con un valor aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si yo sumo 8 más 2 me da 10. 10 más 4, 14. 14 más 0 igual 14. Entonces, ¿qué número te pondría aquí? Porque 3 por... ¿hay un número multiplicado por 3 que me dé 14? No, no existe. El más próximo, ¿quién sería? 3 por 5, 15, ¿sí o no? Y es el más cerca a él. Entonces, ¿cómo puedo llegar del 14 al 15? Si yo le aumento 1, pues. Si yo le aumento 1, llegaría el 15, ¿ve? 14 más 1, 15. Ahora sí existe un número multiplicado por 3 que me dé 15, ¿ve? Entonces, aquí en este último dígito debería poner el 1 para que se pueda dividir todo este número. Veamos en el siguiente. Miren, en el siguiente. En esta ocasión, ¿cuánto sumaría ahí? Ahí me sale simplemente 8. ¿Ve? 2 más 2, 4. 4 más 4, 8. 8 más 0, 8. Listo. Entonces, pero no existe ningún número multiplicado por 3 que me dé 8. Sino 3 por 3, 9. 9, ¿no? El número más cercano sería el 9. Entonces, ¿qué número le aumento aquí para que se pueda convertir en 9? Entonces el 1 también, porque 8 más 1 me da 9. ¿Existe un número multiplicado por 3 que me dé 9? Sí. ¿Te das cuenta? De esa manera yo he podido completar los valores finales. ¿Ya? Vamos con el segundo. Me dice que estos dos números se puedan dividir entre 5.
Entonces hay dos criterios, ¿no? O dos alternativas. Puede terminar en 0, ojo, la regla me dice puede terminar en 0 o puede terminar en 5. Entonces aquí es sencillo, ¿verdad? Vamos a decir que este termine en 5 para que se pueda dividir entre 5 y este que le ponemos 0 nada más. ¿Por qué? Porque todo número que termine en 0 se puede dividir entre 5 y todo número que termine en 5 se puede dividir entre 5. ¿Ve? Hemos alternado su respuesta. ¿Ya? No hay problema. Vamos con el número 9, dice aquí. Todo este número se tiene que poder dividir entre 9. Por lo tanto, vamos a utilizar la regla parecida al número 3. Entonces, primero sumamos aquí. ¿Cuánto nos da? Aquí da 9. 9 más 2 es 11. 11 más 3 me da 14. 14. A ver, ¿hay un número multiplicado por 9 que me dé 14? No. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18. Ah, el 18 sería lo más cercano al 14. Pero ¿cuánto le tengo que aumentar al 14 para que me dé 18? Simplemente 4. ¿Ve? Si yo digo 14 más 4 me dará 18 ahora, ¿cierto? 14 más 4, 18. Ahora sí existe un número multiplicado por 9 que me dé 18. Sí, 9 por 2, 18. Ahora sí, entonces este número 4 debería estar ahí. Veamos aquí. A ver, 7 más 7 es 14. 14 más 2 me da 16. Entonces aquí me da 16. Y ningún número multiplicado por 9 me da 16. 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Ah, el 18. Yo tengo que llegar al más próximo, ¿no? Al 18. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar al 18? ¿Cuánto me falta para llegar al 18? Ya tengo 16. ¿Cuánto le pongo aquí para llegar al 18? Sencillo. Aquí le pongo simplemente el número 2. Y ya llegué al número 18. Por ahí hemos completado los 3 siguientes ejercicios. Continuamos, nos dice, resuelve y relaciona según los criterios de divisibilidad. Vamos a resolver estos pequeños ejercicios y luego vamos a ver con quién es divisible. ¿Estamos de acuerdo? Veamos entonces. Aquí me dice 3 elevado a la 3 más 1 o 3 elevado al cubo. ¿Ya? Entonces 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 más 1 me da 28. El resultado es 28, ¿ve? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 más 1 me da 28. Ahora la pregunta es, este 28, ¿entre cuántos se puede dividir? ¿Entre 3? No, porque no hay ningún número multiplicado por 3 que me dé 28. Entre 5 no, porque debería terminar en 0 o en 5. ¿En 2? Sí, en 2 sí se puede. Sí se puede, porque termina en una cifra par. ¿Ya? Ahora, veamos el siguiente. Me dice 8 elevado al cubo más 2. A ver, 8 por 8 es 64. 64 por 8 son 3 veces que tenemos que multiplicar. 8 por 8 es 64. 64 por 8, vamos a ver cuánto es. 4 por 8 es 32. 6 por 8, 48. Más 3 es 51. ¿Sí? Me da 512. Ahora ese 512 más 2 sería 514. 514, ¿sí? Ahora, ese 514 se podrá dividir entre 3. A ver, veamos, Veamos si se puede dividir entre 3. Acá hay 5 más 1, 6. 6 más 4 me da 10. ¿Hay un número multiplicado por 3 que me da 10? No. ¿Se podrá dividir entre 5? ¿Entre 5 se podrá dividir? No. Para poder dividir entre 5 debe terminar en una cifra par. Perdón, en una cifra 0 o 5. ¿Ya? Ahora, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, sí se puede dividir entre 2. También se puede dividir entre 2 porque termina en una cifra par. No se puede dividir entre 4. ¿Por qué? Porque sus dos últimas cifras debe ser un múltiplo de 4. Ahora aquí, es 14, ¿verdad? ¿Existe un número multiplicado por 4 que me dé 14? No, no hay. 4 por 3 es 12, lo único, pero no hay 14. Entonces no se puede dividir tampoco entre 4. ¿Y por qué no entre 6? Para que se pueda dividir esto entre 6, tiene que cumplir la regla del 3 y también la regla del 2. Y acá no cumple la regla del 3. ¿Ya? Muy bien, entonces sería lo único divisible entre 2. Siguiente ejercicio, me dice 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9, 4 al cuadrado me da 16.
Sumando me da 25. Y este número 25, ¿entre cuántos se podrá dividir? ¿Entre 3? No, porque 5 más 2 me da 7. ¿Hay un número multiplicado por 3 que me dé 7? No, no existe. Entonces este 25 no se puede. ¿Ya? Ahora, ¿este 25 se podrá dividir entre 5? Sí, porque su última cifra es el número 5. ¿Listo? Y ahí termina nuestro ejercicio. Listo, veamos nuestro último ejercicio de la clase. Nos dice hallar el valor de x en 24x4, que todo esto forma un solo número y eso se puede dividir entre 9. ¿Ya? Entonces, si yo puedo dividir entre 9, debo utilizar su criterio de divisibilidad. Entonces, puede ser 0 quizás, ¿verdad? Puede ser el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el mismo 9. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tienes que aplicar los criterios de divisibilidad. Pues, ¿qué me dice la regla del 9? Que debo sumar sus dígitos y su respuesta debe ser un múltiplo de 9. Entonces, por lo tanto, lo sumo. A ver, aquí hay 4 más 2, me da 6. 6 más 4 me da 10. Si yo le pongo el 0, 10 más 0 me da 10. Y entonces aquí, ¿cuánto sería? Mirad, vamos a hacerlo aquí para que puedas entender. 2 más 4 más x más 4. ¿Ya? En vez de x yo le pongo el 0. Entonces, en vez de x, le pongo el 0. ¿Cuánto saldría? 8, 9, 10. Ya. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 10? No existe. Entonces, por lo tanto, este 0 no debería estar ahí. Muy bien. Entonces, aquí tachamos el número 0. ¿Qué pasa si le pongo el 1? A ver, veamos si le pongo el 1. ¿Qué pasa si le pongo el 1? Sumo sus dígitos y debe darme un múltiplo de 9, ¿cierto? 8, 9, 10, 11. El 11. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 11? No existe. Entonces, por lo tanto, decimos, el 1 no debería estar ahí. Tachamos el número 1. ¿Sí? Veamos con el número 2. A ver, ¿qué pasa si le pongo el número 2? Acá sería 6 más 6, 12. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 12? No, no hay. Entonces el número 2 tampoco va en ese resultado. Si le pongo el 3, a ver chicos, si le pongo el 3 sería 10, 13, ¿ve? Y no existe ningún número multiplicado por 9 que me dé 13. Entonces no ve el 3. ¿Qué pasa con el 4? A ver, veamos el 4. Tenemos que probar, pues, ¿no? 4, 12, 13, 14. Entonces, ¿existe un número multiplicado que me pueda dar 14? Si yo multiplico con 9, 9 por 2 es el único 18. No hay, no existe. Entonces, el 4 tampoco funciona. Si le pongo el 5, sería 8, 15. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 15? No. Entonces se nos están acabando las alternativas. No importa, hay un número que nos va a convencer y nos va a funcionar. ¿Ya? Veamos con el número 6. En el número 6. A ver, con el 6 sería 16, ¿ven? Hay 10, 16. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 16? No existe. Entonces, si yo le pongo el 6 no funcionaría. Si le pongo el 7, a ver, sumamos, simplemente 15, 16, 17. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 17? No existe. Entonces no es el 7. ¿Qué pasa si le pongo el 8? Mira, el 8 aquí sale 12, 12 más 4 es 16, 17, 18. 18. ¿Existe un número multiplicado por 9 que me dé 18? Sí existe, ahora sí existe. 9 por 2 me da 18. Por lo tanto, este número deberá ser el 8. ¿Ya? El 8 sí funciona. Pero ¿qué pasa si le pongo el 9? Veamos, ¿qué tal el 9 también funciona? Ya, si le pongo el 8 sí funciona. Si pongo el 9, 13, 17, 18, 19. No hay ningún número multiplicado por 9 que me dé 19. Entonces, el único número que va a estar aquí
será el 8. Entonces, como respuesta, yo pondré, ¿no? Yo pondré que el valor de x va a ser igual a 8, porque es el único número que va a funcionar para poder resolver ese ejercicio. Listo, chicos, hemos terminado con la clase del día de hoy. Ya te recomiendo que si no has entendido alguna parte, retrocedas y vuelvas a ver el video para poder comprender. Y si en algún momento tengas alguna dificultad, solo escríbeme o llámame para poder apoyarte. Nos estamos viendo hasta la próxima clase.